¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que promete ser cortito. De hecho, estoy parado y ustedes saben que yo parado hablo no más de 1 hora y media, 1 hora 40. No, mentira. Sí, es verdad eso, pero esto no va a durar ni 1 hora y media ni 1 hora 40. Este video tiene simplemente dos motivos, que uno es consecuencia del otro. Primero y principal, quiero saludar a 2 o 3 amigos que a veces soy ingrato y verdaderamente me siento mal cuando termino un video y no los mencioné, dado que su participación en el canal es desde hace mucho tiempo y constante. Estoy hablando del querido amigo Juanqui, Juanqui Secnada. Yo rara vez lo llamo por el apellido, es Juanqui. El querido Juanqui de siempre. Lo mismo que el querido Don Vito, al que le iba a mandar un mensaje hoy por WhatsApp para, bueno, decirle, amigo, sé que mirás los videos, disculpa que no te saludé, pero bueno, después por una cosa u otra. Estoy en deuda con respecto al saludo con el querido amigo Fabio, Fabio de Villa Luzuriaga, prácticamente vecino. Y con el señor Almafuerte, el querido Almafuerte, también, de fierro, como su nombre. Así que bueno, nada. ¿Cuál fue el segundo motivo? El segundo motivo fue que yo subí un video cortito, uno de los denominados shorts, o reel, o como le digan. Tiro facto y me voy, Tiro facto y me voy. Nada, mentira, no sé ni quién es el boludo ese. Pero bueno, ¿qué pasó? Algunos amigos se preguntaron, y me preguntaron, ¿qué pasó con el tubo SX de 30 Baco Zambic? Que se ha partido, como se vio en ese video. Uno de los que preguntó acá en YouTube es el querido Juanqui. Por eso dije, mato 2 pájaros de un tiro, le mando un saludo a los amigos poco mencionados y respondo la duda. Video personalizado. No se pueden quejar, muchachos. Nada, no pasó nada que por ejemplo, desenlace, o sea, no pasó nada que desemboque en ese trágico desenlace del tubo. Esto es tal cual lo cuento. Si se fijan, no está marcado de llave de impacto. De hecho, yo la tengo, no la uso. Yo rompo el torque con llaves manuales y después cuando el tornillo, el bulón, lo que sea es largo, ahí sí, lo saco. Pero nada de aflojar con los tubos. Yo cuido los tubos. Rompo torque siempre con mango de fuerza. Mango de fuerza, este es un Bremen. De hecho es el que participó en la rotura del tubo de SX de 30 Baco. Nada, punta de eje, me posiciono como corresponde, agachado. Nada de pararme arriba, la fuerza le iba a hacer tirando. Bueno, dicho y hecho, tiro, siento tlac. Digo, bueno, rompió el torque y aflojó. No, cuando saco la llave veo que el tubo estaba partido en 2 pedazos. Lo curioso es que este tubo, agarré este tubo y el mismo escenario que les cuento hizo que la tuerca se afloje. ¿Será porque es made in Germany? ¿Será porque es made in Germany? No, mentira. Esa parte de que es made in Germany es mentira, es un tubo que yo he mostrado el jueguito. Sí es verdad que con este lo he logrado aflojar sin ningún tipo de problemas, complicaciones. Tiré, crujió y aflojó como corresponde. El crujido correspondía a la rotura de torque característica de una punta de eje. Quien la aflojó una vez ya sabe cómo es. Así que bueno, me salió un versito, diría mi abuela. Nada, se partió. No tiene garantía, porque no es Baco, es Zambic Baco. Así que bueno, se nos fue el Zambic de 30. Por suerte tengo los otros juegos, pero verdaderamente con este Made in Germany
guiño, guiño, porque después me mandan 72 mensajes. Ese no es Germany, es el nombre que le ponen, es el nombre comercial que le ponen. No seas tonto, Tano. No, ya sé, pero bueno, este pudo, el otro no. Muchos pensarán el Thor que lo rompió el Baco previo a su propia rotura, se podría decir que se inmoló para lograr la tarea. Podría ser. El que lo aflojó es este. Y estaba clavadito. Ustedes vieron que en esas áreas uno media vueltita para aflojar, aprieta de vuelta, una vueltita para aflojar, aprieta de vuelta, una vueltita y media para aflojar, aprieta de vuelta. Y bueno, así sustantivamente, sucesivamente, quise imitar al Chavo y lo hice a propósito. Así sucesivamente hasta sacarlo. ¿Qué les iba a decir? Por ahí los que están escuchando mi voz un poco grave se preguntarán si estudié locución. Quiero que sepan que sí, nada, mentira. ¿Qué sos? ¿Cómico ahora, Tano? ¿Sos cómico? ¿Qué pasó? ¿La colocaste anoche que estás tan contento? Sí, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, cuestión. Estoy un poco resfriado, nada más, pero no me detiene. Ya hoy he transpirado en el desarrollo de tareas un poco más de la cuenta y soy de los que cree, quizás, esto puede aclarar un poco el querido Gregorio, soy de los que cree, porque obviamente todos saben que me crié con mi abuela, que cuando uno transpira, todo el resfrío, la gripe, bueno, las porquerías que tiene uno en estas épocas, sale hacia afuera. O sea que a mí cuando estoy en este estado, me da mucha alegría transpirar, sudar. Obviamente he transpirado muchísimo para las tareas que he realizado. Ahí reside la magia de, bueno, lo que me contaba mi vieja cuando pibe. Así que nada, quería aclarar eso, quería saludar a los amigos por ahí poco mencionados, pero ya van a empezar a formar parte de, obviamente, del círculo más pequeño de esta cofradía del bajo mundo de YouTube. El señor Patricio Garay me está acusando de querer privatizar y monetizar el canal en forma oculta. Quiero que sepan que nada que ver. ¿Quién puede monetizar un canal con 200 vistas? El día que me lo puedan explicar, ¿quién puede aspirar a tener plata de YouTube con 200 vistas? Tengo videos con 80, que bueno, si vamos a los videos que hice 5 años atrás, por ahí alguno tenga 3, 4, 5 mil vistas. ¿Por qué? Pues estaba cambiando un flexible, las ratas que se quieren ahorrar el plomero, se miran ese videíto y bueno, más o menos, que encima ni hablo para hacerlo, bueno, más o menos copian y lo hacen. He ahí el porqué de las visualizaciones de los videos, de determinados videos. Lo que yo quiero hacer, muchachos, es un solo miembros, con 0 pesos de gasto. O sea, yo estoy en solo miembros de algunos canales, canales que son de mi interés, y pago 2 monedas mensuales por ser solo miembro. Tengo algunos beneficios, veo los videos antes, nada, pavadas. Por ahí algún contenido que quedó afuera, lo suben a solo miembros, lo veo ahí, porque a veces pasa que en los videos de determinados canales uno dice, ¿qué pasó en el medio? Bueno, está para solo miembros. No importa. Yo quiero hacer un solo miembros libre de gastos, porque calculo que eso puede elegir uno cuánto va a cobrar. Yo voy a cobrar 0. Y quedamos en una burbuja, cuan película de los Simpsons. Me gustó ahí que no le da la luz, pero cuan película de los Simpsons con el domo arriba. Lorensis en YouTube puede llegar a aportar alguna imagen que ilustre esto. La idea es que salga a 0 pesos, contenido exclusivo para amigos, no miembros, no socios, no nada. Contenido exclusivo para amigos que van a ser charlitas, pero bueno,
nos ahorramos de varios temas, ya al estar en un ámbito privado. Si sale un vivo solo para amigos, no vamos a decir más miembros porque después me ponen, estoy saliendo con un chabón, va más de un año, ya casi 2, estoy enamorado y ¿saben qué? Si yo, a esta altura de la edificación, quisiese ser trolo, quédense tranquilo que ya se hubiesen enterado. Igual soy de los que cree que muere virgen, trolo, Con el sexo femenino, cuando no estaban tan empoderadas y tan complicadas y tan inmanejables, era bastante... Hay gente que lo puede decir, tenía bastante aceptación, podía conquistar. Lo que pasa que, bueno, nada, los años pasan, uno tiene otras prioridades y todo se cae. No el amigo, ¿eh? Y si se cayese, le mandamos la azul y va como piña. Creo que es el mejor invento de la sociedad. No hubiesen inventado la pólvora, hubiesen inventado el Viagra antes. En vez de tanta muerte, habría más vida. Ah, mentira. Sí, verdad, pero le estoy diciendo en modo jocoso. Nada, la idea es estar un poco más a resguardo de los haters, los hitters, los giles. Porque, por ejemplo, si yo hago un vivo, el amigo Gregorio no quiere comentar porque está Patricio Garay con la foto de él, bla, 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 bla. Entonces yo, como quiero una reunión de amigos, tengo pensado hacer un solo amigos de 0 pesos. Videos públicos para todos va a haber siempre, obviamente, pero vamos a ver cómo le damos un cuartito de vuelta. Y hago esta explicación que no tenía pensado, porque me vino a la cabeza que el señor Patricio Garay me acusó de querer privatizar mi canal y monetizarlo. Eso sí que no me da bronca, lo puede decir 72.000 veces, puede hacer 72.000 videos, acá no van a ver un shopping, acá no van a ver los amigos de tal lado me regalaron tal cosa, los amigos de tal lado y me apoyo en las marcas y bla, bli. Vos en lo que te apoyás es en la manija del traba de la ruta y vos sabés que es así. Pero bueno, no importa, no vamos a entrar en esos temas privados de alcoba. Cuestión que nada, les conté cómo se rompió el tubo de 30 SX Zambic Baco. Saludé a los amigos. Les puse un panorama más clarito de lo que estaba pensando hacer. Tiré algún chascarrillo boludo. No dije resumiendo conclusiones. Me juré y me perjuré que iba a ser un video cortito. Un reel, un short. No se logró. ¿Preparamos charlita, muchachos? Sigan viendo. Tiro facto y me voy.